Hola, estás en el canal de Guadalupe Osorio, en donde vamos a aprender a programar, matemáticas y muchas cosas más. Bueno, el día de hoy vamos a ver un programa en PHP. Vamos a estar trabajando en PHP y para ello vamos a trabajar en la plataforma Replit. En este caso tenemos este tipo de plataforma para que podamos trabajarlo porque si ustedes se dan cuenta, estoy ahorita en la plataforma, podemos seleccionar y crear en este caso em, plantillas que directamente ya están creadas en diferentes lenguajes para que podamos anexar a esas plantillas diferentes pues, códigos para que nosotros podamos trabajar. Bueno, en este caso, una de las cosas que vamos a estar trabajando es que PHP trabaja de dos formas. Eh, Trabaja a partir de PHP cliente y PHP web server. En este caso, por ejemplo, vamos a estar trabajando con la cuestión de web server. Vamos a seleccionarlo. Seleccionamos el web server y vamos a ponerle un nombre. Vamos a poner estructuras. Ahorita vamos a trabajar con estructuras de control en PHP. Entonces, estructuras PHP va a ser nuestro folder contenedor de nuestros archivos. Entonces le vamos a decir que cree el folder y si vemos aquí directamente vamos a tener una un área donde podemos, por ejemplo, darle la cuestión de descripción, publicarlo, hacer la cuestión de la publicación, etcétera. También vamos a tener un área donde va a tener los diferentes archivos. Ahorita nos acaba de cargar por automáticamente el index y podemos nosotros crear más archivos. Acá tenemos el new file y también podemos crear carpetas. Estos archivos, si los podemos renombrar, podemos abrir o cerrar, copiar, duplicar, descargarlos o incluso borrarlos. Vamos a tener dos áreas en este caso. Vamos a tener el área de trabajo, donde vamos a estar poniendo la cuestión de nuestro código, que sería en este caso esta área. Y vamos a tener un área de corrimiento tanto de consola como de web server, ¿no? Bueno, eh, tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba un botón o, bueno, un icono donde cierra el sidebar. En este caso, si yo le quito para que podamos tener más espacio. Acá ya habíamos visto, es para crear, para regresar. Vamos a tener también un botón en donde tenemos el botón verde que va a ser para correr. Podemos tener invitados, en este caso, en esta plataforma, crear invitados donde podamos estar trabajando en comunidad y vamos a tener nuestra área de cuestión de nuestro perfil. En este caso, nosotros tenemos que crear nuestro perfil porque es un programa en donde pues se tiene uno que inscribir, es gratuito, pero se tiene uno que inscribir para poder utilizarlo. Bueno, ya vimos cómo está nuestra pantalla. Y si vemos ahorita que acabamos de crear nuestro primer archivo, nos carga por default el index.php. En este index.php nosotros tenemos HTML
y el código embebido, en este caso de PHP. Entonces, aquí si yo corro el programa, como les estaba diciendo, vamos a tener el WebView, que en este caso nos va a dar el corrimiento de cómo se vería en página web al correrlo directamente en el servidor. Otra de las cosas que tenemos es de que, por ejemplo, las estructuras que vamos a estar trabajando, como es una cuestión de código embebido, nosotros necesitamos estar trabajando directamente con la cuestión de nuestras etiquetas, especificando la cuestión de nuestro programa. Bueno, ya explicamos más o menos cómo está nuestra pantalla. Ahora vamos a empezar a explicar la cuestión de las estructuras de control. Muy bien, pues continuando entonces con este tutorial, pues vamos a ver que existen diferentes estructuras de control en PHP. Estas estructuras que se utilizan para controlar como es el flujo de ejecución del programa, podemos encontrar entre ellas las estructuras de control if-else. Esta estructura se utiliza para ejecutar un bloque de código si se cumple una condición determinada y si la condición es falsa, se ejecuta otro bloque de código. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que podamos entender esta estructura. Bueno, supongamos que queremos crear una página que le dé la bienvenida a los usuarios de acuerdo a la hora del día en que acceden. Si es por la mañana, mostrar un mensaje de buenos días. Si es por la tarde, un mensaje de buenas tardes. Y si es por la noche, pues obvio, buenas noches. Entonces, en este caso, vamos a empezar a crear nuestro código en nuestra pequeña página. Vamos a quitar Hello World para que no nos cause tanto problema. Lo quitamos y empezamos con nuestro pequeño código, empezando por nuestra definición del lenguaje. Muy bien, empezamos a decir que vamos a utilizar PHP y creamos nuestro bloque de PHP. Muy bien, vamos a crear una variable que se llame hora. Esta variable lo que va a hacer, va a recoger de la función date, que es una función de PHP para obtener la hora actual en formato de 24 horas. Va a obtener, en este caso, la fecha y la hora actual. Entonces, en este caso, vamos a ponerle una H para que de ese formato directamente solamente nos devuelva la cuestión de la hora. Muy bien, le ponemos nuestro punto y coma. Acuérdense que todas las sentencias en PHP terminan en punto y coma. Muy bien, ahora empezamos a crear nuestro if. En este caso, creamos nuestro if y va a preguntar en este momento si nuestra variable hora es menor, en este caso, de 12 horas. Entonces va a realizar una acción. Esa acción va a ser que nos escriba, vamos a poner un eco, un hecho, de buenos días. Y le ponemos, en este momento, le vamos a poner un párrafo para que se vea bonito. Párrafo. Y acá también le ponemos el cierre del párrafo. Muy bien. Entonces, en este caso ya tendríamos nuestro primer mensaje. Ahora, en este momento lo que vamos a hacer es hacer otra comparación, pero para
el hecho de que si no fue menor de 12, entonces tenemos que crear el else, ¿sí? Si en este caso, si no se cumple la primera condición, tenemos que crear un else. Y en este caso podemos anidar el otro if para hacer otra comparación, que sería la comparación 2. Si hora en este momento es mayor de 18, entonces en este caso estamos hablando de las 6 de la tarde, entonces que nos ponga, si es menor de 18, entonces que nos ponga que es buenas tardes. Ponemos el eco y entonces ponemos nuestro eco, abrimos nuestro párrafo y que nos ponga buenas tardes. Cerramos nuestro párrafo y ahora la última opción, en este caso ya no tenemos que comparar nada porque pues obvio que si no es día, no es tarde, obvio que cae en la noche. Entonces aquí pondríamos el eco de la noche. Entonces aquí lo que estamos haciendo, vamos a poner un párrafo donde nos diga buenas noches. Ejecutamos nuestro programa para ver qué es lo que nos presenta y por ejemplo ahorita en este momento pues es un poco después de las 18 horas estamos hablando de que ahorita son para mí las 18:01. Entonces ya sería en cierto momento para el programa, pues ya sería buenas noches. Bueno, como les estaba diciendo, lo que utilizamos son la estructura if-else para determinar que el mensaje que se mostrará según el valor de la variable hora, de acuerdo a lo que se presente, ¿no? Si es menor de 12, se muestra buenos días, repetimos en este momento, 18 buenas tardes y después de 18, pues buenas noches. Finalmente usamos la función echo para imprimir cada uno de los mensajes y tendríamos nuestra primera estructura de control. Ahora hagamos un ejercicio en donde utilicemos términos matemáticos. Por ejemplo, en el caso de que quisiéramos calcular el área de un triángulo a partir de su base y su altura. En este caso, por ejemplo, si tenemos la base o la altura en forma negativa, pues el cálculo no tendría sentido y por lo tanto deberíamos demostrar un mensaje de error cuando nos presente de que la base o la altura, pues deben ser números positivos, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos lo siguiente. Eh, por ejemplo, acá voy a crear otro PHP. Vamos a poner, bueno, vamos a poner un H3 y ponemos, en este caso es para que vayamos representando ejercicio del triángulo. Cerramos nuestro H3 y ahora creamos nuestra cuestión de nuestro PHP. En nuestra sección de PHP, cierro mi sección para que no se me olvide estar cerrando. Y lo que voy a hacer, voy a crear dos variables. Una variable que sea base y le voy a dar el valor de 5. Ahora voy a crear en este momento la variable altura
y le voy a dar el valor de menos 4. Muy bien. Ahora, aquí empieza el hecho de que como la base y la altura no deben ser negativos, voy a comprobar de que si en este caso la base y la altura son mayores que 0, entonces que haga la operación. Si en el caso que son menores de 0, pues entonces que nos presente directamente el mensaje de error. Entonces aquí empiezo con la cuestión de mi if y empiezo a declarar mis condiciones. Entonces base tiene que ser mayor que 0 y vamos a utilizar en ese momento lo que es nuestro doble ampersand, que es el operador de condicional de i, ¿sí? En este caso, las dos tienen que cumplirse. Si base o altura tienen que cumplirse para que se realice. Entonces, si base es mayor que 0 y altura es igual mayor que 0, entonces abrimos nuestra sección de validación verdadera. Vamos a utilizar de que base, perdón, ahí me equivoqué, área va a ser igual a base por altura y todo eso sobre 2. Entonces, como es una base y altura es una operación conjunta, lo vamos a poner entre paréntesis, base por, aquí en este caso, altura, y luego lo dividimos entre 2. Y que nos ponga, ay, me faltó el punto y coma, y que nos ponga el eco para que nos presente el resultado. En este caso, el resultado es, o podemos poner mejor, ponemos el área del triángulo para que sepamos de lo que estamos hablando. El área del triángulo es 2 puntos y en este caso cerramos nuestras comillas, ponemos punto, que es en este caso la cuestión de concatenación en el eco, y ponemos nuestra variable, que en este caso es área, punto y coma. En el caso de que no sea verdadero, como lo que nosotros tenemos como resultado, porque yo declaré una variable altura con el valor de menos 4, pues en este caso caerá en esta parte, ¿no? Entonces, aquí en este caso quedaría un eco y mostrando una cuestión de un error. Error va a ser igual a que la base y la altura tienen que ser números positivos. Números positivos, punto y coma. Y tenemos nuestro pedacito de programa ya realizado. Pues corremos nuestro programa. Vamos a ver si no tuvimos algún error. Y en este caso nos da que la base y la altura tienen que ser números positivos. El ejercicio nos marca error. ¿Por qué? Porque aquí directamente puse altura con número negativo. Vamos a cambiarlo por número positivo y entonces cuando volvamos a correr nuestro programa nos da el área del triángulo, que en este caso es 10. Bueno, en este caso ya vimos completamente 2 ejercicios del if. Continuamos con la siguiente estructura. La siguiente estructura que vamos a ver es la estructura for.
Esta estructura se utiliza para repetir un bloque de código, un número determinado de veces. En este caso se va a estar repitiendo el código tantas veces como nosotros lo establezcamos. La variable de control se incrementa en cada iteración. Esa es una de las cosas que va a tener. Entonces, nuestros códigos quedarían de la siguiente forma. Muy bien. Vamos a poner en este momento vamos a hacer otro pequeño pedazo de código PHP, pero este será para nuestro ejercicio del for. Y voy a hacer una cuestión de un comentario, en este caso de la cuestión de la estructura. Vamos a hacerlo multilínea para que ustedes puedan apreciar la estructura que vamos a estar manejando para la cuestión del for. Bueno, la estructura del for se utiliza, como les estaba diciendo, para realizar interacciones de un rango de específico de valores en este caso. Y la sintaxis de su estructura viene siendo la siguiente. Vamos a darle aquí. En este caso vamos a tener, voy a hacer un poco más arriba, ahí estamos. Vamos a poner, en este caso, la cuestión del for va a tener entre paréntesis una variable, voy a poner variable guión bajo de iniciación, de inicio. Vamos a tener, en este caso, una condición y al último, en este caso, vamos a tener una cuestión de incremento. Ese sería nuestra sintaxis que nosotros estaríamos utilizando. Y entre llaves vendrían todas las acciones que tendríamos que realizar. Bueno, ese viene siendo nuestra sintaxis del for. Bueno, como lo estaba diciendo, en el primer parámetro de la estructura, la variable de inicio, se especifica el valor inicial en el cual se utilizará el bloque, por ejemplo, ya sea 0, ya sea 1, en donde se va a empezar nuestra inicialización de nuestro programa. En el segundo parámetro es la condición y se especifican las condiciones que deben cumplirse para que el bloque siga ejecutándose. Y por último, el último parámetro de incremento se especifica cómo se puede ir actualizando la variable en cada interacción. Veamos el primer ejemplo. Vamos a imprimir el número del 0 al 10, del 0 al 9. Vamos a imprimir el número del 0 al 9. Entonces, para ello voy a escribir la palabra for, nuestra sentencia for, y empiezo con una variable de iniciación. Voy a poner inicio, variable inicio, para que lo distingamos, y lo empiezo desde el 0. Después pongo la condición, quiero que llegue hasta 9. Entonces le digo que la variable i tiene que ser menor que 10 porque quiero que llegue hasta 9. Después, en este caso, pongo la variable de cómo se va a incrementar. Aquí la cuestión del incremento podemos encontrarla de dos tipos. Puedo poner incremento de la variable igual a la variable más 1, o dependiendo de cómo queramos que se incremente, si queremos 1, si queremos 2, si queremos que se multiplique por 3, no sé, en este caso va a depender de lo que nosotros queramos. Como aquí es un incremento de 1 en 1, entonces por eso le pongo la variable más 1. Esa es una forma de expresión. Otra forma de expresión es, por ejemplo, ponerlo como la cuestión de la variable, nuestro valor y
más. En este caso, eso es para el incremento en 1. ¿Sí? Entonces, esto sería nuestro valor. Ahora abrimos nuestra área donde va a ser la cuestión de las acciones y la acción va a ser que nosotros queramos imprimir esa variable. Entonces ponemos un eco para que se imprima, en este caso un hecho, para que se imprima esa variable. Y le vamos a concatenar un salto de línea, en este caso lo pongo entre comillas, el salto de línea, que va a ser un BR, para que se vayan dando uno a uno y vaya dando salto de línea y se vayan escribiendo los números. Muy bien, corramos nuestro ejercicio para que ustedes lo vean. Me dio un pequeño error en la variable i. Es que puse inicio, perdón. Sí, acá me equivoqué. Para que viéramos que estaba poniendo inicio, tiene que ser igual. Perdón. Ahí está, recorremos, ahora sí, y ahí está. Y nos da hasta el número 9. Acá me faltó darle un salto de línea antes de que nos pusiera el 0. Vamos a realizarlo para que se vea el salto de línea. Pongo el salto de línea. Y listo. Ahora volvemos a correrlo para que se vea bonito. Y ya tenemos 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Ese sería el ejercicio. Ahora, también podemos utilizarlo, más adelante vamos a ver arrays, pero ahorita que estamos viendo el for, me gustaría dejar un ejemplo de cómo se utiliza en la cuestión de los arrays. El array es un contenedor de datos que nos va a ayudar a almacenar información, en este caso, y en él vamos a tener, por ejemplo, objetos, podemos tener datos, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso voy a crear un pequeño array y para poder movernos dentro de la cuestión de los arrays, pues es necesario la cuestión del uso del for. Como les digo, más adelante vamos a ver la cuestión de los arrays. No es cuestión de que ahorita los explique, solamente voy a crearlo para que ustedes lo vean. Voy a crear, por ejemplo, frutas y ponemos en cierto momento la cuestión de las frutas. Para poder declarar la cuestión de los array, necesito de la cuestión de la función array para poder declarar ese objeto. Entonces, por ejemplo, como son frutas, voy a poner uva, le pongo coma. Ahora, todos los objetos en este caso van delimitados por comas dentro de la cuestión de los arrays. Vamos a poner plátanos y vamos a componer peras. No lo vamos a hacer tan grande porque por la cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, ya que tenemos nuestra cuestión de nuestro array, podríamos tener todas las frutas del mundo o todas las frutas que se puedan estar vendiendo en un lugar, tenerlas ahí. Entonces, con la cuestión del for, nos vamos a mover. Una de las características de la cuestión de los arrays es que los arrays, cada uno de los objetos está identificado por una cuestión que se llama índice, ¿sí? Entonces, en este caso, los índices en los arrays siempre empiezan desde 0. Entonces, para que me pueda mover en el array, voy a crear una variable i que va a ser, en este caso, igual a 0. ¿Por qué? Porque los índices de los arrays empiezan desde 0. Y si me quiero mover en él, tengo que empezar desde 0 para que pueda trabajarlo. Ahora, en este caso, voy a utilizar directamente la cuestión de la condición
Y esta condición tiene que ser I menor que en el número total de objetos. Porque, por ejemplo, en este caso, si yo sé que tengo un objeto, luego, perdón, se me estaba perdiendo la conexión, ya está. Tengo en este caso otro objeto, 2, y después en este caso 3 objetos. Y empiezo desde 0, entonces siempre tiene que ser menor que el número de objetos que tengo acá. Entonces, para poder contar cuántos objetos tengo en cierto momento, voy a utilizar la función count. En este caso, esta función va a contar los objetos o los datos que tenga directamente, en este caso, el array, que en nuestro caso se llama frutas. Muy bien. Y entonces, esa sería la cuestión de las condiciones. O sea que en este caso va a llegar directamente hasta el número menor que 3. Entonces llega hasta 2. No hay ningún problema. Entonces, ahora, ¿cómo se va moviendo? Si nosotros vemos cómo se va moviendo el número de índice en nuestro array. Bueno, en este caso, por ejemplo, el número de índice de nuestro array se mueve de la siguiente forma. Por ejemplo, el primero tiene el índice 0, después en el siguiente tiene el índice 1 y en el siguiente tiene el índice 2. Por lo tanto, si nosotros vemos, nuestros índices van moviéndose de 1 en 1. Entonces decimos que nuestro índice se mueve, ya sea en este caso igual a índice más 1, o como ya habíamos visto, y más, ¿no? Bueno, ahora abrimos la cuestión de las condiciones. ¿Y qué es lo que queremos que nos imprima? Pues queremos que nos imprima cada uno de los objetos que hemos seleccionado o que tiene la cuestión del array. Para ello tenemos que poner el nombre de nuestro array y especificar en qué índice queremos que nos devuelva el valor que nosotros tenemos. Y para ello, vamos a utilizar corchetes para especificar el índice. En este caso, el índice va a estar guardado en nuestro i. Ok, ahora ponemos un punto para concatenar. Vamos a concatenar un salto de línea para que se vayan viendo cada una de las frutas. Muy bien. Listo. Entonces, ahora corremos nuestro programa y esto es lo que vamos a obtener. Uvas, plátanos y peras. Eso es lo que nos está dando. Entonces, este es otro de los ejemplos que tenemos en la cuestión del for. Por último, vamos a ver cómo podemos utilizar el for, pero también ahora, porque ahorita lo vimos con la cuestión de incremento, pero también podemos utilizarlo para la cuestión de decremento. En este caso puede ser que se puede decir iterar en reversa. Entonces, este ejemplo que vamos a hacer va a imprimir del número 10 al número 0. Entonces, ponemos nuestro for, ya sabemos que vamos a crear nuestro for, ponemos nuestra variable de inicio, pero ahora le vamos a poner a. Puede ser cualquier nombre de variable. En este caso, nuestro inicio empieza de 10, ¿sí? Ahora, va a terminar siendo que a sea siempre mayor que 0. ¿Por qué? Porque no queremos números negativos. Entonces, nada más queremos del 10 al 0. Entonces, acá, del 10 al 1, perdón. Ahora, aquí en este caso, de vez de que sea de incremento, vamos a poner que A sea de decremento. Los decrementos serían A es igual a signo de pesos A
menos 1. Ese sería una cuestión de un decremento, pero también lo podemos especificar de la siguiente forma. Signo de pesos A menos menos. Eso es una cuestión de decremento. Así también lo podemos especificar. Entonces, abrimos nuestras llaves y ponemos nuestra impresión en pantalla. Ponemos nuestra variable. Y ahora, en este momento, ponemos una concatenación y concatenamos un salto de línea para que se vayan viendo cada uno de los objetos. Nuestro punto y coma y corremos nuestro programa. Muy bien, ya corrió nuestro programa y ahora tenemos del 10 al 1. Acá lo podemos observar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 y 1. Muy bien, en este momento todos los ejemplos de cómo utilizar la estructura for de PHP que podemos hasta ahorita en este momento, pues por la cuestión de tiempo, porque todavía nos faltan otras estructuras, pues ver. La clave en este caso es entender cómo funciona la sintaxis básica, como les estaba diciendo, y adaptarla de acuerdo a las necesidades de cada uno de los casos que nosotros vayamos a tener. ¿Vale? Por ejemplo, sacar las tablas de multiplicar o ir viendo de acuerdo a un array, cada uno de los elementos, a lo mejor ese array viene con la cuestión de los productos o los precios de ciertas mercancías y podemos sacarlos de acuerdo a, en este caso, con el for. Muy bien. Ahora, la siguiente estructura que vamos a estudiar va a ser la estructura while. Esta estructura se utiliza para repetir un bloque de código mientras una condición determinada sea verdadera. Esto es lo siguiente. Vamos a realizar nuestro pequeño programa. Muy bien. En este caso, bueno, lo que vamos a realizar ahora va a ser la cuestión de la estructura del while. Vamos a utilizar, bueno, ya no vamos a estar creando más aquí en el mismo sección. Vamos a hablar sobre la estructura del while. Vamos a poner multilíneas para especificar cuál es la estructura básica del while. La sintaxis básica en este caso viene siendo la siguiente. Vamos a escribir la palabra reservada while. Entre paréntesis vamos a poner la condición que corresponde y vamos a poner directamente las acciones a seguir. ¿Sale? La condición es evaluada en cada iteración del ciclo while, o sea que como es una cuestión del ciclo, cada vez va a pasar y se va a comprobar que, que la condición tenga ciertas prioridades, ¿no? Dice, si la condición es verdadera, se ejecutará el bloque de código dentro de las llaves, como les estaba diciendo en este caso, de la cuestión de las acciones, donde tenemos en este momento nuestro código, ¿no? Y luego se vuelve a evaluar la condición, o sea que en este caso primero se evalúa la condición, entra acá, después entra las acciones y vuelve a regresar en cierto momento a la condición y así sucesivamente. Aquí vamos a hacer un ejemplo donde vamos a imprimir los números del 1 al 10. Va a ser parecido al for, pero en este caso el sumador o el incremento va a estar dentro del while, no va a estar dentro de la cuestión de las condiciones, como lo podemos ver en cierto momento acá. Nuestra variable de inicio va a estar fuera del while. Lo único que vamos a tener va a ser la cuestión de la condición, que es en este caso esta va a ser nuestra condición, y todo lo demás, que en este caso es el incremento o el decremento, va a estar dentro del while.
Vamos a realizarlo. Entonces ponemos nuestra palabra reservada while, la cuestión de la condición donde vamos a declarar una variable llamada número, y esa variable número va a ser menor o igual a 10. Entonces, en este caso sí va a imprimir del 1 al 10. Ah, pero ¿qué es lo que está pasando? Estaba diciendo que necesitamos crear nuestra variable de inicio y esa tiene que estar afuera de nuestro while. Entonces, para que en este caso entre, tenemos que crear nuestra variable afuera. Entonces, creo mi variable número afuera del while y pongo en este caso 1. ¿Por qué? Porque quiero que imprima del 1 al 10. Y después pongo, por ejemplo, la cuestión del eco, donde va a ser, en este caso, donde se va a imprimir número, y ponemos el punto y después que nos dé un tabulador. Ahora vamos a ponerle que nos concatene un tabulador para que veamos la cuestión de los números. Entonces, en este caso ponemos un tabulador que es diagonal T para que nos dé el tabulador y ya no nos baje tanto la información. Ponemos punto y coma. Y ahora, ya que hicimos eso, si no incrementamos nuestra variable, siempre va a estar ahí trabajando y se va a ir de forma infinita trabajando sin que pare. Entonces tenemos que incrementar o decrementar nuestras variables para que tenga un fin a cuestión del while. ¿Por qué? Porque es una cuestión repetitiva. Entonces hacemos en este caso número y lo incrementamos en 1. Aquí le estoy poniendo el sumador, más, para que se incremente. Muy bien. Entonces corremos nuestro programa, no nos hace falta nada, ¿ok? Y corremos nuestro programa. Entonces ya tenemos nuestro programa y cuando veamos, en este caso nos pone del 1 al 10. Ok. No nos hizo la cuestión del tabulador. Vamos a ponerle, en este caso, pues espacio para que se vea separado. Vamos a ponerlo, volvemos a correr y ya tenemos separados nuestros números. Muy bien. Otro ejemplo es, por ejemplo, del while, es utilizarlo para la cuestión de sumar los números del 1 al 100. En este caso podemos utilizarlo para que se vaya trabajando. Vamos a hacer ese ejercicio y sería lo siguiente. Voy a crear bueno, ya tenemos aquí el número, ya lo creé. Voy a crear otro while. El primer while era para imprimir el número del 1 al 10 y el segundo es para una cuestión de suma. Entonces, mi condición en este caso es de que número, si cuando llegue a número, no, pero es que va a empezar y número me lo va a dejar en 10. No, vamos a crear otra variable, perdón. Va a ser N1. En M1 va a ser igual a, en este caso, 1. Y voy a crear una variable que no importa la cuestión de si la creo ahorita o no la creo. Pero para que vayamos viendo el ejemplo, vamos a crear suma. Y lo voy a empezar desde 0. Ok. Entonces, en este caso, mi M1 va a ser menor igual a 100 porque quiero sumar 100 números del 1 al 100. Abro mis llaves para empezar a trabajar nuestro ejercicio. Muy bien. Entonces, ahora en este caso voy a tomar mi variable suma y va a ser igual a suma más, en este caso, el M1. Esa sería la cuestión de que fuéramos sumando los números del 1 al 100
consecutivamente. Podríamos haberlo escrito de la siguiente forma. Haber puesto suma es igual, perdón, más igual, es una forma reducida o compacta de escribir, en este caso, la misma acción, ¿no? Esa sería nuestra forma. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener acá? En este caso, ¿cuál es el que se va a incrementar? Pues el que se va a incrementar es M1, entonces ponemos M1 más, que se va a incrementar en uno. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es, después de esto, vamos a imprimir, vamos a ponerle un eco y afuera de esto, porque si no se va a estar representando 100 veces la impresión. Entonces, para que no nos perdamos en el intento, lo vamos a dejar afuera, ¿sale? Y vamos a poner la suma de los números del 1 al 100 es. Y en este caso ponemos dos puntos, y hacemos la concatenación de nuestra variable, en este caso, suma. Y ponemos punto y coma. Y entonces corremos nuestro programa. Vamos a ver si no tenemos errores. Y si tuve un error en la 74. Sí, miren, me faltó un punto y coma. Ya. Vamos a darle y ya tenemos nuestro ejercicio. Entonces aquí tenemos la suma del 1 al 100 es 5050. Esa sería la suma de haber sumado del 1 al 100. También podemos hacer otro ejercicio donde podamos generar código de acceso aleatorio de 6 dígitos. Podríamos utilizarlo. Y así consecutivamente. Vamos a hacer ese último ejercicio para que después pasemos con la estructura de control do while, que es muy parecida, y para que finalicemos este video con la estructura switch. Pues empecemos. No voy a ahondar mucho en estas estructuras porque pues ya tenemos casi una hora de video, pero sí sería conveniente de que las veamos, y en otro video, en otro video posterior, pues hagamos más ejercicios. En este caso, la estructura do while es una estructura similar a la estructura while, pero el bloque de código se ejecuta al menos una vez antes de que se evalúe la condición. Entonces, en este caso, nosotros vemos que en nuestra condición while, aquí, primero se hace la condición y después se hace la acción. En la estructura do while es al contrario. Vamos a hacerlo con el mismo código que tenemos acá. Por ejemplo, en este caso, ir haciendo, por ejemplo, do, vamos a poner do, y abro mi variable, perdón, mi estructura, y acá voy a poner, por ejemplo, voy a poner una variable D donde tengo 1, ¿sí? Y pongo en este caso un eco donde se imprima I, perdón, D. Y le vamos a concatenar, en este caso vamos a darle espacio. Ahora, aquí, después de esto, vamos a crear nuestro while. While, en este caso, vamos a decir que sea D,
menor de 10. Y acá me faltó punto y coma. Y lo que tenemos que hacer es que vamos a incrementar, en este caso, D en 1. Muy bien. Entonces corremos nuestro programa y veamos lo que nos da. En este caso, me faltó darle un salto de línea, pero pues ya empezaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sale? Entonces es muy parecido, nada más que primero se hace la acción y después se hace la cuestión de la comparación. Y por último, en este caso, como les estaba diciendo, no voy a andar mucho porque lo vamos a ir viendo poco a poco, ya sea en otros videos, porque lo vamos a utilizar para pues, generar nuestros ejercicios. En este caso, por ejemplo, la estructura switch, que es para que nosotros podamos trabajar directamente nuestras condiciones. Acá me faltó ponerle un punto y coma, no nos causó error, pero para cuestiones de sintaxis sí necesita su punto y coma. Perdón. Entonces, la estructura switch es una estructura que se utiliza para la selección de varios bloques de código a ejecutar. Por ejemplo, si tenemos una cuestión de un menú y entonces en cierto menú tenemos que realizar alguna operación, entonces en este caso nos ayuda a trabajar nuestras condiciones por cuestiones de bloque. Supongamos, vamos a hacer un pequeño programa donde vamos a poner una cuestión, una variable. Voy a crear la variable selección. La variable selección va a tener el valor de 1. Vamos a decirle que tenga el valor de 1. Y entonces empezamos nuestra sección de switch, ¿sí? Y de acuerdo a lo que tenga selección, vamos a abrir, en este caso, nuestra cuestión de bloques y cada bloque va a tener un caso. En este caso le vamos a poner case, que es la palabra reservada, y va a ser la cuestión de los valores que se obtenga. Por ejemplo, si es 0, que me imprima en cierto momento un eco. No existe el 0. Vamos a poner nada más así. Bueno, existe el 0. Después, en este caso, cada vez que terminamos esa selección para que salga y vuelva a tomar el control, tenemos que poner la palabra reservada break para que en cierto momento se salga y salga de ese caso. Por ejemplo, el case 1, y en este caso vamos a ponerle un eco donde nos diga este es la selección. Entonces, dependiendo de la cuestión de los valores, pues tendríamos diferentes números o diferentes letras, dependiendo de eso. Ahora, si no llegamos a tener ninguno de los casos, por ejemplo, si tuviéramos un menú de la A a la B, o a la C, o a la D, y a alguien se le ocurre poner una M, entonces, si no ponemos cierto valor, entonces tendríamos una cuestión de que el usuario podría romper la acción de nuestro código. Entonces, para que no tengamos ese problema, vamos a poner la palabra default. Y en este caso, todos los valores que no estén dentro de nuestros case van a caer ahí. Y entonces nosotros podemos decirle, es lo que ha seleccionado no existe. También tiene que tener su break.
y listo. Tenemos nuestro switch. Corremos nuestro programa y como selecciones 1 va a imprimir, esta es la selección. Es de la selección, ¿ya vieron? Ahora cambiemos el valor para que vean y vamos a ponerle una M. Y entonces corremos nuestro programa y nos va a decir no existe, no existe. Entonces, aquí en este caso, para eso nos sirve esta estructura. Bueno, hemos dado un repaso completo a las principales estructuras de control que se utilizan en PHP. Espero que les haya servido y nos estamos viendo en otro video. Que tengan bonita noche, bonito día, bonita tarde. Hasta luego. Se despide de ustedes su amigo Guadalupe Osorio. Y ya saben, suscríbanse al canal y chequen nuestras páginas de ¿dónde está? ¿Dónde está? Nos falta la captura de... Ahí está. De nuestra página de Facebook, Aprenda en Casa, Matemáticas y Programación. Y nuestro canal de YouTube, Guadalupe Osorio. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego.